Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el vídeo de hoy, siguiendo con la serie de vídeos sobre Ajida, vamos a tratar el tema del sukut, del silencio, de Allah subhanahu wa ta'ala, que está muy relacionado obviamente con los dos vídeos los dos vídeos anteriores que he traído sobre el habla de Allah, los cuales recomiendo que si no habéis visto los veáis, ya que tienen como podéis imaginar, tienen bastante correlación con este tema. Así que bueno, sin más rodeos, nos ponemos con el tema. Para empezar a construir nuestro entendimiento sobre bases sólidas, debemos preguntarnos, ¿acaso la revelación utiliza explícitamente la palabra sukut, silencio, con respecto a Allah subhanahu wa ta'ala? La respuesta es un sí categórico. El concepto de silencio divino no es una especulación teórica posterior, sino que está explícitamente registrado en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El primero encontramos el hadith de Salman al-Farisi, que está registrado por al-Hakim, al-Tirmidhi y al-Darqutni, donde el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: lo lícito es lo que Allah ha permitido en su libro. Lo ilícito es lo que Allah ha prohibido en su libro. Y aquello sobre lo que ha guardado silencio es una gracia y perdón para vosotros. Así que aceptad de Allah su gracia, pues Allah no olvida nada. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó el versículo de Sura Maryam 19:64, y tu Señor no es olvidadizo. Segundo, encontramos el hadith de Abu al-Darda, que está registrado por al-Bazar y es autentificado por algunos de los sabios del hadith, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: lo que Allah hizo lícito en su libro es lícito, lo que Allah prohibió es prohibido, y aquello sobre lo que guardó silencio o masakata anhu es un perdón. Aceptad pues su perdón porque Allah no olvida. Y por último tenemos el hadith de Abu Talabat al-Husaini, que está registrado por Ad-Daraqutni y An-Nawawi, donde dice: ciertamente Allah ha determinado obligaciones, no las descuidéis. Ha fijado límites, no los traspaséis. Ha prohibido cosas, no las violéis. Y ha guardado silencio sobre muchas cosas, por misericordia hacia vosotros, no por olvido. Así que no indaguéis sobre ellas. Analizando la enorme carga teológica que tienen estos tres hadices auténticos, en primer lugar, el profeta sallallahu alaihi wasallam atribuye la acción de sakata, es decir, de guardar silencio, directamente a Allah. Y en segundo, explica la razón de ese silencio. No es por una incapacidad, ni por ignorancia, ni por olvido, sino por una misericordia, sabiduría y voluntad. Esto demuestra que el silencio de Allah es un atributo de acción voluntaria, un sifa fi'liya ikhtiyariya. Y es que Allah habla de leyes y mandatos cuando su sabiduría lo decreta y decide guardar silencio sobre ciertos asuntos sin revelarlo por compasión hacia los creyentes. Habiendo establecido el dalil directo sobre el silencio, debemos analizar ahora un análisis más conceptual más profundo sobre cómo se relaciona el silencio con la naturaleza del habla divina. Para entender esto vamos a revisar un poco las desviaciones que ocurrieron a lo largo de la historia teológica islámica y que muchas de ellas siguen presentes hoy en día. Y primero vamos a ver la postura de los Mu'tazila. Y es que ellos dijeron que Allah no posee el atributo de hablar en su esencia. Para ellos, cuando Allah habla o cuando quiere hablar, lo que hace es crear un sonido en una criatura, como por ejemplo el árbol donde habló con Musa, alayhi salam, Moisés. Por lo tanto, para ellos el habla es creada y está fuera de Allah. Segundo, tenemos la postura de los Asaira y de los Maturidiyya, que van más o menos ligadas, y es que intentaron defender que el habla es increada, pero dijeron que el habla de Allah es un único significado abstracto, lo que comúnmente conocemos como kalam nafs, que reside en su esencia, desde la eternidad de forma ininterrumpida. O sea, según esta postura, Allah no habla con voluntad en un momento determinado, ni habla con una secuencia, ni habla con una voz, ni letra, ni obviamente tampoco guarda silencio en ningún sentido, porque para ellos el habla divina es algo estático e inmutable como la vida o el conocimiento. Luego encontramos la posición de los Salaf y al-Hadith, y es que es la postura que enseña que quien puede hablar cuando quiere y guardar silencio cuando quiere es más perfecto que quien solo puede hablar de forma compulsiva o ininterrumpida o directamente quien es mudo. Si alguien hablara sin parar desde la eternidad, sin la capacidad de pausar o decidir cuándo emitir un mensaje y cuándo no, eso no sería una señal de perfección, sino una limitación.
La verdadera perfección del habla, kalam al-kalam, consiste en hablar por elección, iktiraya, poder, kudra y sabiduría, hikma. Como explicó Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah en su libro Darat Tardura al-Nakal wa Nakal y en Majmu' al-Fatawa, Alas mutakalim bi mashiati wa kudratihi, es decir, el hablante por su voluntad y su poder. Habla cuando quiere, a quien quiere, como quiere, con voz y letras que corresponden a su majestuosidad. Y cuando decide no hablar sobre un asunto, guarda silencio. Abordemos ahora un poco, habiendo visto esto, las objeciones filosóficas que plantean los teólogos especulativos, ya que cuando se escucha la afirmación de que Alá habla cuando quiere y guarda silencio cuando quiere, sale la primera de las objeciones, y es que si decís que Alá guarda silencio y luego habla, estáis afirmando que en Alá ocurren eventos temporales, huluz al-hawadith, y eso implica un cambio en la esencia divina. La refutación que dio Ibn Taymiyyah, que es una de las que más me adhiero yo, es que esta es una trampa filosófica muy común. Los filósofos definen un evento temporal de una forma abstracta para negar las acciones voluntarias de Allah. Pero, para los sunnas, debemos distinguir entre los atributos de la esencia, sifat al-dat, como la vida, el conocimiento, la capacidad. Allah siempre ha sido vivo, conocedor y capaz. Y los atributos de acción, sifat al-fil o sifat al-tahiriyya, como la creación, la misericordia, el descenso, la ira, satisfacción, el habla. Que Alá hable a Moisés en un momento de la historia y no lo hubiera hablado antes, no significa que la esencia de Alá haya cambiado de una forma imperfecta, sino significa que Alá realiza acciones por su voluntad en el tiempo en que Él decreta. Negar que Alá actúa voluntariamente reduciría a Dios a una causa primera estática e inerte, idéntica al primer mover inmóvil de la filosofía aristotélica, la cual contradice directamente al Dios vivo y activo del Corán. Nosotros, como apunte, rechazamos la simplicidad divina y el teísmo clásico. La segunda objeción es que el silencio es un defecto o una ausencia de la capacidad, por lo que no se le puede atribuir a Allah. Esta suele ser una crítica un poco más interna desde el punto de vista islámico, y la refutación es fácil, y es que estos teólogos confunden los dos tipos de silencio. El primero es un silencio por incapacidad o ser mudo, buk. Y es que cuando un ser quiere hablar pero no puede, o cuando no habla por ignorancia, esto sí es un defecto y ciertamente Allah está infinitamente por encima de ello. Pero el segundo tipo de silencio es un silencio por elección, sabiduría y gracia. Es decir, cuando un ser tiene la capacidad perfecta de hablar, pero decide no emitir una orden en un momento determinado para facilitar la vida a sus siervos o por una sabiduría superior, esto es perfección. Como leímos del hadith de Abu Talaba, dijo: he guardado silencio sobre muchas cosas por misericordia hacia vosotros, no por olvido. Es decir, que el mismo hadith refuta de raíz esta objeción, y es que el silencio de Allah no es defecto ni olvido, sino es gracia y sabiduría. Veamos ahora, tras haber visto esto, cómo los imanes de las primeras generaciones, los Salaf Saleh, abordaron este tema sin caer en filosofías abstractas. El primero que voy a traer es el imán Uthman ibn Sadd al-Darimi, y es que en su célebre obra de refutación a los Jahmiyya, llamada Radd al-Marisi, dedica capítulos enteros a demostrar que Alá habla cuando quiere y guarda silencio cuando quiere. Y es que el imán dijo: el habla de Alá no es un estado compulsivo e ininterrumpido. Alá habló la Torá a Moisés, habló el Evangelio a Jesús, Isa, habló el Corán a Muhammad, y habla a los habitantes del paraíso cuando lo decide. Habla cuando quiere y guarda silencio cuando quiere. Luego encontramos al imán Ahmed ibn Hanbal, que cuando se le preguntó sobre las acciones voluntarias de Alá, el imán reafirmó los hadices sin interpretar metafóricamente, sin tawil, sin negar el texto, sin ta'til. Su hijo Abdullah relata que el imán Ahmad consideraba que quienes decían que Allah no habla por voluntad ni con voz estaban vaciando de significado el Corán. Luego, que no es de los Salaf, encontramos al Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, que resumió, ahora sí, el consenso de los Salaf de esta manera: el origen del género del habla es eterno en Allah. Allah siempre ha sido hablante. Sin embargo, las palabras individuales, como la llamada a Moisés o la revelación del Corán,
ocurren por su voluntad y poder en el momento en que Él decide. Por lo tanto, Alá habla cuando quiere y guarda silencio cuando quiere. Esta formulación resuelve de manera impecable todas las contradicciones que se puedan presentar y preserva la eternidad del atributo del habla en su esencia y también preserva la realidad del acto de hablar en la historia revelada. Comprender que Allah habla cuando quiere y guarda silencio por misericordia nos enseña varias lecciones fundamentales a nosotros como musulmanes. El primero es que no adoramos a un Dios con una fuerza cósmica abstracta ni una deidad estática de los filósofos anteriores, sino que adoramos al Creador, que escucha nuestras súplicas, que responde al creyente cuando lo invoca, que habla con majestuosidad y que actúa con sabiduría en cada instante. Segundo, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que Allah guardó silencio sobre ciertos asuntos para no hacernos la religión difícil, nos dio una regla de oro para el fiqh, y es que la base en las cosas mundanas es la permisión. Lo que Allah no prohibió explícitamente es una concesión y un alivio. Y tercero, aprendemos que si Allah decidió revelar lo que necesitamos para nuestra salvación y guardar silencio sobre detalles metafísicos innecesarios o no revelados, no debemos sobrepasar esos límites intentando especular sobre lo que no se nos ha revelado. No obstante, Allah ha hablado y aceptamos con humildad lo que ha guardado en su conocimiento. Con esto concluyo este punto sobre el sukut, este sifat, y os invito a que profundicéis mucho más sobre los sifat de Allah subhanahu wa ta'ala y intentéis tener una correcta gira. Con esto me despido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.